¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llegarías por dinero? Imagina tener tanto poder que puedas manipular a presidentes, engañar a celebridades de Hollywood o robar miles de millones sin que nadie lo note durante años. Hoy te sumergirás en el oscuro mundo de 5 genios del crimen que construyeron imperios valorados en miles de millones. Y todo solo para verlo desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. Te contaré cómo un joven asiático derritió 85 millones de dólares en fiestas con Paris Hilton y Leonardo DiCaprio. Cómo un estafador enamoró a Anne Hathaway mientras robaba al Vaticano. Y el increíble caso del financiero que evaporó casi $500,000 para después fingir su muerte. Prepárate para descubrir el lado más oscuro del éxito, donde la línea entre la ambición y la avaricia se difumina hasta desaparecer. Estos no son simples criminales, son arquitectos de las estafas más elaboradas de la historia moderna. Si te quedas hasta el final, conocerás cómo estos millonarios lograron amasar sus fortunas a través de crímenes impactantes y cuáles fueron las consecuencias de sus actos. Joe Low, el estafador que sedujo a Hollywood. Todo comenzó con un joven malasio, de mejillas redondas y sonrisa tímida. Nadie sospecharía que Joe Low sería el cerebro detrás del mayor desfalco de fondos soberanos de la historia. ¿De cuánto fue su botín? Bueno, solamente fueron 4.5 mil millones de dólares, todos sustraídos del fondo de inversión 1MDB de Malasia. Pero lo fascinante de Low no fue solo el robo, fue cómo gastó el dinero. Mientras los ciudadanos malayos perdían sus ahorros, Joe Low se convertía en la sensación de Hollywood. Sus fiestas eran legendarias, el champán fluía como el agua, las celebridades estaban por todas partes. Y claro que había regalos extravagantes para todos. En su cumpleaños número 31 gastó más de $1 millón en botellas de champán cristal, mientras Paris Hilton cantaba Happy Birthday y Jamie Foxx animaba a la multitud. En una noche en Las Vegas, Low y sus amigos gastaron $2 millones en alcohol. Los trabajadores tuvieron que hacer 3 viajes desde la bodega para traer suficiente champán Dom Pérignon hasta la mesa VIP. El truco de Low para impresionar siempre era competir con otros millonarios solamente para ver quién podía gastar más. A menudo este gordito firmaba cheques de $1 millón solo para demostrar que podía. Pero su verdadera obra maestra fue comprar la confianza de Hollywood. Financió la película El Lobo de Wall Street de Martin Scorsese. Una irónica elección considerando que la película trata sobre un estafador financiero. Leonardo DiCaprio se convirtió en su amigo cercano, recibiendo regalos como un Picasso valorado en $3.2 millones y el Oscar original de Marlon Brando por En el Muelle, que luego compró por casi $600,000. Mientras tanto, en Malasia, el dinero que debía financiar hospitales, escuelas e infraestructura desaparecía en las cuentas offshore de Low. Para 2015 había adquirido propiedades en Manhattan y Beverly Hills, un jet privado, un yate de $250 millones y una colección de arte que incluía obras de Van Gogh, Monet y Basquiat. ¿Cómo logró este joven de apenas 30 años engañar a banqueros, políticos y reguladores de todo el mundo? Simple, utilizó la complejidad como camuflaje. Creó un laberinto de más de 500 compañías fantasma repartidas por paraísos fiscales desde las Islas Vírgenes hasta Singapur. El dinero rebotaba entre estas entidades como si fuera un juego, haciéndolo imposible de rastrear. Lo más escalofriante es que Low casi logra salirse con la suya. Si no fuera por un equipo de periodistas del Wall Street Journal que comenzaron a tirar del hilo en 2015, podría haber seguido estafando durante años. Cuando finalmente cayó, el daño ya estaba hecho. El fondo 1MDB había acumulado deudas por más de $12,000 millones que los ciudadanos malayos tendrían que pagar durante décadas. Hoy,
John Law sigue prófugo, probablemente escondido en China. Su historia nos recuerda que a veces los criminales más peligrosos no llevan máscaras ni empuñan armas, sino que visten trajes de diseñador y deslumbran con su aparente éxito. Y si te fascina este mundo de engaños a escala global, te encantará lo que viene a continuación. Hablaremos del hombre que convirtió al Vaticano y a una estrella de Hollywood en víctimas de su red de mentiras. Pero antes, si estás disfrutando de estas historias de ambición desmedida, no olvides suscribirte al canal, porque pronto revelaremos cómo un financiero construyó un imperio de 20.000 millones a partir de dinero completamente falso. Raffaello Folieri, el estafador que engañó al Vaticano y a Hollywood. Si John Law nos demostró cómo el dinero puede comprar amigos en Hollywood, Raffaello Folieri nos enseña que también puede comprar amor, incluso el de una estrella como Anne Hathaway. Este apuesto italiano llegó a Nueva York en 2003, con apenas 25 años y una historia convincente. Era el representante oficial del Vaticano para vender propiedades de la iglesia en Estados Unidos. Su acento italiano, sus modales refinados y su aparente conexión con el Papa fueron suficientes para que la alta sociedad neoyorquina le abriera sus puertas. Folieri no perdió tiempo, alquiló un apartamento de $37,000 mensuales en la Torre Trump. Se movía exclusivamente en limusinas y vestía trajes hechos a medida en Milán. Pronto, el magnate inmobiliario Donald Trump y Bill Clinton se encontraban cenando con él, impresionados por sus supuestos vínculos con el Vaticano. Pero su golpe maestro fue conquistar a Anne Hathaway, la estrella en ascenso de Hollywood. Durante 4 años, la actriz vivió un cuento de hadas junto al carismático italiano. Le llevaba a vacaciones en jets privados, la cubría de joyas y le presentaba a políticos y celebridades. Para el mundo exterior, Folieri era la encarnación del éxito empresarial europeo. Pero ¿cuál era su verdadero negocio? Folieri convencía a inversionistas de que le entregaran millones para comprar propiedades de la Iglesia Católica a precios de ganga, propiedades que luego revenderían con enormes ganancias. Su argumento era irresistible. Debido a los escándalos de abuso sexual, la iglesia necesitaba liquidar rápidamente sus bienes raíces, y él, como amigo personal del Papa, tenía acceso exclusivo a estos acuerdos. Para hacer su engaño más creíble, Folieri contrató a sobrinos de cardenales como empleados. Mostraba fotos suyas con el Papa, las cuales eran simplemente fotos de eventos públicos donde había pagado para estar presente. Y llegó al extremo de guardar reliquias religiosas falsas en su apartamento. El esquema atrajo inversores poderosos, entre ellos la firma de inversión de Bill Clinton y el multimillonario Ron Burgundy, quienes le confiaron más de $50 millones. Pero en realidad Folieri nunca tuvo conexión alguna con el Vaticano. ¿En qué gastaba realmente el dinero? Bueno, digamos que en todo menos en la iglesia. Viajes en jets privados que costaban $216,000, apartamentos de lujo y un estilo de vida que incluía médicos personales que acudían a su casa cuando él estaba enfermo. Incluso usó $18,200 de los inversores para llevar a su perro al veterinario. El castillo de naipes comenzó a desmoronarse cuando sus inversores notaron que las propiedades prometidas nunca se materializaban. Para 2008 el FBI estaba investigando sus finanzas y Anne Hathaway, quien había ignorado las señales de alarma durante años, finalmente terminó la relación. La caída fue tan rápida como su ascenso. En junio de 2008 Folieri fue arrestado por fraude electrónico, conspiración y lavado de dinero. Se declaró culpable y fue sentenciado a 4.5 años de prisión. Tras cumplir su condena fue deportado a Italia, donde intentó reinventarse como empresario legítimo, aunque su reputación quedó permanentemente manchada. Quizá lo más impactante de la historia de Folieri es lo cerca que estuvo de consolidar su mentira. Si hubiera sido más cauteloso con sus gastos o hubiera logrado alguna transacción inmobiliaria legítima, podría haber mantenido la fachada durante años.
Y hablando de confianza traicionada, espera conocer cómo nuestro siguiente personaje logró estafar a cientos de inversores sofisticados usando fórmulas matemáticas tan falsas como sus promesas. Una historia que hace que el esquema Ponzi de Bernie Madoff parezca un juego de niños. Samuel Israel III, el genio de los fondos de cobertura que fingió su muerte. Para los finales de los 90, Wall Street estaba obsesionada con un nuevo tipo de héroe, el gestor de fondos de cobertura. Estos supuestos genios financieros prometían rendimientos asombrosos incluso cuando los mercados caían. Entre ellos destacaba Samuel Israel III, fundador del fondo Value Group, quien presumía de un sistema de trading infalible que le permitía generar ganancias del 20% anual sin importar las condiciones del mercado. Con su aspecto desalineado y su personalidad excéntrica, Israel no encajaba en el molde del banquero tradicional, pero eso solo añadía a su mística. No soy como los demás gestores, solía decir a sus inversores. Tengo un algoritmo que nadie más posee. Los ricos y sofisticados inversores de Wall Street le creyeron, entregándole más de 450 millones de dólares. El problema es que no había ningún algoritmo mágico. Desde el primer día, Value Group perdió dinero. Israel y su socio Daniel Marino enfrentaron una elección: admitir el fracaso o comenzar a mentir. Y obviamente, sin dudarlo, eligieron lo segundo, iniciando una espiral de engaños que duraría casi una década. Para ocultar las pérdidas, crearon una firma de auditoría ficticia que certificaba sus falsos rendimientos. En realidad, esta firma operaba desde una habitación trasera en las oficinas de Value. Cada año, esta auditoría fantasma emitía informes brillantes sobre el desempeño del fondo, cuando en realidad estaban perdiendo millones. Pero lo más asombroso es que Israel realmente creía que podía recuperarse. Cada mañana se sentaba frente a 8 pantallas de trading, convencido de que este sería el día en que la suerte cambiaría. Su adicción a los analgésicos, resultado de múltiples cirugías de espalda, nublaba aún más su juicio. Durante años vivió en un mundo fantasma, donde el gran movimiento que salvaría a todos estaba siempre a la vuelta de la esquina. Para 2005 la fantasía se había vuelto insostenible. Los inversores comenzaron a retirar fondos y no había suficiente dinero para pagarles. En agosto de ese año el esquema colapsó cuando las autoridades congelaron una cuenta con 100 millones de dólares que Israel había transferido a una cuenta en Arizona. Para ese momento, de los 450 millones de dólares de los inversores, solo quedaban 150. Enfrentando una sentencia de 20 años, Israel concebió un plan desesperado: fingir su muerte. El 9 de junio de 2008, el día antes de comenzar su condena, estacionó su GMC Envoy en el puente Bear Mountain de Nueva York. En el parabrisas se escribió con el dedo: Suicide is painless. El suicidio no duele, la canción tema de Marsh. Luego se escapó en una motocicleta que había estacionado previamente. Durante casi un mes, Israel fue el fugitivo financiero más buscado de América. Finalmente, agotado y sin recursos, se entregó a las autoridades en Massachusetts. Su sentencia se incrementó a 22 años por la fuga. Hoy Samuel Israel sigue en prisión. Su salida está programada para 2027. Su historia nos muestra lo que sucede cuando la desesperación por mantener las apariencias de éxito supera cualquier sentido de realidad. Y ahora prepárate para conocer al hombre que pasó de ser un humilde vendedor en un mercado callejero a convertirse en el empresario más rico de China antes de que su imperio se derrumbara bajo el peso de sus propios delitos. Huang Huanyu, del mercado callejero a la celda de prisión. Si alguna vez has dudado del poder del sueño chino, la historia de Huang Huanyu podría convencerte o servirte de advertencia. Nacido en la pobreza extrema en un pueblo rural, Huang abandonó la escuela a los 16 años y se mudó a Beijing con su hermano y apenas $500 en el bolsillo.
Comenzaron vendiendo radios y aparatos electrónicos desde un puesto callejero, durmiendo en el mismo puesto para ahorrar en alquiler. Lo que siguió fue uno de los ascensos más meteóricos en la historia empresarial. En menos de 20 años, ese puesto callejero se transformó en GOM Electronics, la cadena minorista de electrónica más grande de China, con más de 1.300 tiendas en todo el país. Para 2008, la revista Forbes lo nombraría el hombre más rico de China, con una fortuna estimada en 6.3 mil millones de dólares. Huang personificaba el sueño de la nueva China, un campesino sin educación que se convirtió en un titán empresarial a través de pura determinación. Pero el ascenso de Huang escondía un lado oscuro. Mientras expandía GOM a un ritmo vertiginoso, manipulaba las acciones de la empresa y utilizaba información privilegiada para generar ganancias ilícitas. Cuando GOM salió a bolsa en Hong Kong en 2004, Huang ya había estado operando una red compleja de manipulación bursátil. Su método era ingenioso. Utilizaba cuentas secretas a nombre de familiares y asociados para comprar y vender masivamente acciones de GOM y otras empresas relacionadas, artificialmente inflando sus precios. Luego vendía en el punto más alto, obteniendo ganancias enormes, mientras los inversores ordinarios veían cómo sus inversiones se desplomaban. Lo más extraordinario es que Huang realizaba estas operaciones a plena vista. En una ocasión manipuló las acciones de Shanghai Jiabao, una empresa relacionada con GOM, generando ganancias de más de 40 millones de dólares en 2 semanas. Esta descarada manipulación finalmente llamó la atención de los reguladores. En noviembre de 2008, en el apogeo de su poder, Huang fue arrestado en una operación que sacudió los mercados financieros de Asia. Las acciones de GOM se desplomaron en 26% en un solo día cuando se conoció la noticia. Tras un juicio a puerta cerrada, fue sentenciado a 14 años de prisión por soborno, manipulación de acciones y otros delitos económicos. Lo fascinante es que incluso desde la cárcel, Huang siguió ejerciendo influencia sobre GOM durante años. Utilizando a su esposa como intermediaria, continuó tomando decisiones estratégicas para la empresa. Solo en 2015 vendió su participación controladora. Guardé lo mejor para el final. Espera conocer a nuestro último protagonista, el financiero que robó tanto dinero que tuvo que escapar en un yate con $224,000 en efectivo cosidos en el forro de su chaqueta. Vamos con nuestra historia final, sin duda la más extraordinaria de todas. Robert Vesco, el fugitivo financiero que burló a 4 presidentes. Cuando hablamos de estafadores que escaparon de la justicia, ninguno puede compararse con Robert Vesco. Este hombre estafó a inversores por más de 200 millones de dólares, equivalentes a más de 1,000 millones actuales, y pasó más de 35 años burlando a las autoridades estadounidenses. Vesco comenzó su carrera como un emprendedor legítimo. A los 30 años ya era millonario gracias a su empresa de ingeniería y había adoptado un estilo de vida bastante común. Mansiones, aviones privados y yates. Como les decía, nada fuera de lo común, pero su ambición era insaciable. En 1970 puso mirada a un premio mayor, Investors Overseas Service, un gigantesco fondo de inversión que administraba 1.5 mil millones de dólares para 150,000 inversores en todo el mundo. Usando tácticas agresivas y aprovechando los problemas financieros de EOS, Vesco tomó el control de la empresa con una inversión de 5 millones. Lo que siguió fue uno de los saqueos más descarados en la historia de Wall Street. En lugar de rescatar a EOS como había prometido, Vesco comenzó a desviar sistemáticamente el dinero de los inversores a sus cuentas offshore y empresas fantasma. Para 1971 había sacado más de 200 millones de dólares. La SEC comenzó a investigar, pero Vesco ya tenía su plan de escape. En 1972, cuando las autoridades estaban cerrando el cerco, abordó su avión privado y abandonó Estados Unidos para siempre. La próxima vez que veas a alguien ostentar una fortuna inexplicable, derramar champán en clubes exclusivos o presumir de conexiones poderosas, recuerda a estos 5 maestros del engaño, porque el verdadero crimen del siglo no se comete con un arma, sino con una sonrisa convincente, un traje hecho a la medida y la promesa de ganancias que desafían toda lógica.
Esta fue la parte 2 de millonarios que cometieron crímenes para obtener su fortuna. En la pantalla te está apareciendo la parte 1. Nos vemos allá.